Hemos estado comentando estas alertas por el ciclón, Exacto. este río atmosférico, estos conceptos que hemos aprendido durante los últimos años, pero lo cierto, esta preocupación sobre todo por lo que podría tener como consecuencia, lo hemos estado comentando, la probabilidad de remociones en masa, lo hemos dicho, porque según el pronóstico va a llover donde lo normal es que caiga nieve, por lo tanto va a derretir esa precipitación y hay que estar muy atentos. Por eso ya estamos en contacto con quien es ex subdirector de la ONEMI, que estamos hablando de ONEMI Senapred, en su caso es ex subdirector de la ONEMI, Víctor Orellana, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, Víctor? Buenos días. Hola, Loreto. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo está, Víctor? Gusto saludarlo. Sí, bueno, estábamos hablando del concepto de este ciclón, de la preocupación. En términos concretos, ¿cuándo podríamos ver ya? Porque nos escriben auditores, no sé si alcanzó a escuchar, de que ya está lloviendo en algunos sectores, este viento cálido, más bien tibio. ¿Cuándo podríamos ver ya el fenómeno de lleno? ¿En qué regiones de nuestro país? Mira, esto es un fenómeno que es bastante raro, ¿eh? Para el lado nuestro del Pacífico y sobre todo en Chile. Tenemos registro del 2015, el 18 y el 22. Y antes de eso era bien escaso este tipo de fenómenos. Entonces están ocurriendo en nuestra costa bastante más seguido de lo que ocurrían históricamente. Este era un fenómeno que más bien se daba para el lado del Atlántico. Yeah. Entonces bastante singular. Y por eso obviamente el estudio, el monitoreo de este fenómeno es algo que llama mucho la atención, bueno, de los meteorólogos y también de los organismos de emergencia, porque es una zona muy extensa entre Maule y los ríos. Ya está entrando, digamos, por la región del Maule, como han ustedes estado escuchando de algunos auditores, y justamente esto ya a partir de mañana va a estar desplegado completamente en la región del Maule, y de ahí obviamente va a ir avanzando hacia lo que es cierto Ñuble, Biobío, Araucanía y los ríos, donde se va a dar con mayor fuerza, digamos, este evento. Víctor, y entendiendo las características de este fenómeno, de este ciclón atmosférico, ¿qué prevención debió tomar la autoridad tomando en cuenta la alta probabilidad de precipitaciones y muy grandes y los vientos que además van a existir? Sí, una combinación de precipitaciones súper intensas. De hecho, hay alertas de precipitaciones moderadas fuertes, lo cual es bastante, digamos, ese concepto. También viento y también lo que hablaban ustedes de la isoterma cero alta, ¿ya? Y demasiado alta. O sea, la región de Biobío va a estar como a 3.000 metros. Eso quiere decir que no va a haber montaña sobre la cual no llegue lluvia, digamos, ¿ya? Y eso va a generar, por consecuencia, fenómenos que pueden llegar a ser peligrosos para las personas, ¿ya? El sistema de emergencia, de prevención y respuesta ante emergencia, el actual SINAPRED, digamos, se preocupa en primer lugar de la protección de las personas, ¿ya? Y en ese sentido, los esfuerzos que se han ido viendo hasta ahora es primero hacer estas mesas técnicas que señalaba Loreto, ¿cierto? Que son reuniones técnicas para ir viendo efectivamente cómo este fenómeno que se está observando desde hace varios días, a qué hora va a llegar y con qué intensidad puede llegar a afectar, digamos, poblados. Y sobre eso se van estimando los procesos de alertamiento. La alerta temprana preventiva, que va avisando, ¿cierto?, de estar atento. Luego, cuando ya el proceso se desata, viene la amarilla, y si ya el proceso ya es bastante intenso y puede afectar a las personas, se define la alerta roja. Entonces hay un escalamiento del alertamiento, pero justamente con información a las personas, que es lo principal, y sobre lo cual se hace más resguardo, de ir a avisar a las personas que están en poblados precordilleranos, ir estimando, digamos, protección por ejemplo, resolver el tema de vías de evacuación, si es que hay que hacerla, establecer los albergues. De esa forma se va preparando un sistema para un escenario que está proyectando. Entonces se define un escenario, se avisa a las personas, se preparan los recursos, y si ese escenario se da, bueno, se activan todos esos medios, digamos. Claro, pero lo importante es informarlo, porque si es que no se da, bueno, en el peor de los casos se avisó con anticipación y no pasó nada, pero el riesgo es que llegue a pasar y no se preparó a la población. Y es muy importante lo que dice Víctor, porque en los anteriores temporales, que no es lo mismo, en muchas localidades, especialmente de la precordillera de Ñuble, acuérdate que muere un bombero. En Linares nos están escribiendo eso. Exactamente, sí. Por la crecida de los ríos, porque mucha gente que habita en el borde de los ríos. Sí. Entonces, todas esas situaciones uno espera que se hayan tomado las medidas necesarias para prevenir y que no tengamos que lamentar alguna pérdida humana. Sí, ahí es súper importante el rol de los medios de comunicación, ¿cierto? La radio llega a todos lados. Sí. Y así todo, hay lugares donde, si no llega, ahí se activa, digamos, el sistema local, que tiene que ver con la municipalidad, con los carabineros, con los bomberos,
que ya están haciendo medidas preventivas. Ellos conocen el territorio, saben dónde viven las personas más expuestas, los conocen incluso con nombre y apellido, y van a esos lugares, anticipan estos fenómenos que la gente también, dada su vinculación con la naturaleza, conocen perfectamente. Pero lo que está pasando actualmente con estos fenómenos tan singulares es que de alguna forma van rompiendo este equilibrio natural de la gente con la naturaleza, ¿cierto? La gente conoce, la gente que vive al lado del río sabe que tiene crecidas, pero este fenómeno que es tan singular y que va a ser muy intenso, va a generar, puede generar inundaciones súbitas, puede generar remoción en masa, que son eventos que son rápidos de accionar. Entonces es muy importante la acción preventiva, porque en la medida que la intensidad de la lluvia va creciendo, que podemos medir de cierta manera, se pueden generar evacuaciones preventivas, que es una de las herramientas más eficaces que tiene el sistema para poder resguardar a las personas. Claro, que se hace con los mensajes, ¿no? Que lo vimos mucho en el verano pasado por las inundaciones, en el invierno pasado, quiero decir, por inundaciones, el tema de los incendios, por ejemplo, en el verano. Pero justamente, y por mensajes, Jorge nos envía mensajes desde Linares, dicen que están ahí en el sector Pejerrey, están muy preocupados por lo que pasó el año pasado justamente, y la preocupación ahora tiendo a pensar que tiene que ver con lo de la isoterma, ¿no? Entonces la prevención tendría que hacer de las zonas donde están pobladas, donde antes había cursos de agua, o que también la gente sabe, ¿no? Que quedó al descubierto mayormente el año pasado, porque había poblaciones, construcciones que habían sobre o donde pasaba antes el agua. Eso debiera evacuarse tempranamente, esos vecinos debieran estar alertas, porque alguien dice, claro, esto va a pasar en la cordillera, remoción de tierra, pero todo eso, o de masa, pero todo eso va a bajar y va a caer ahí a los poblados. O sea, lo que tiene este fenómeno es que es muy extenso en cobertura geográfica, son varios miles de kilómetros, entonces pueden pasar eventos en distintos lugares de manera dispersa y muy intensa. Entonces, por eso es importante que la información de la comunidad sea súper clara y sea preventiva. Hoy día hay herramientas para poder evacuar preventivamente, incluso antes que se evidencie el peligro. Entonces, teniendo esa herramienta, teniendo, digamos, esos instrumentos, hoy día es posible, digamos, invitar, convocar a las personas a evacuar. No siempre las personas evacúan. Ustedes han visto, ¿cierto?, que a veces las personas retrasan la evacuación porque les preocupa, ¿cierto?, por ejemplo, sus animales, les preocupan sus bienes, ¿cierto?, la seguridad de sus viviendas, y eso puede ir generando una condición de riesgo porque va retrasando una evacuación que se solicita con suficiente antelación para poder salir de manera segura. Entonces, es súper relevante que las personas confíen en el sistema, confíen en sus autoridades, en los policías, en los bomberos, y si esas personas le están diciendo que tienen que evacuar, es importante que estén listas para salir y no retrasen la evacuación, porque de otra forma puede ser muy tarde, y ahí obviamente las vías pueden estar cortadas, pueden haber derrumbe o puede ser muy difícil circular dada la precipitación que puede estar cayendo. Eso según lo que han visto ustedes, va a ser lo más complicado, la remoción de tierras y eventualmente, porque claro, no se habla de inundaciones, o sí también, ¿qué sería lo más complicado, lo que hay que tener más atención? Claro, o sea, como van a visitar más alto, hay mucha lluvia en todo lo que es, digamos, la zona montañosa, eso va a arrastrar material que está suelto o que puede haber estado también en las zonas más bajas afectado por los incendios forestales. Hay un daño acumulado, entre comillas daños, un efecto acumulado de incendios, de las lluvias del año pasado, ¿cierto?, de zonas que quedaron de alguna forma afectadas por las lluvias del año pasado y por los incendios. Y por lo mismo, ya no es la misma capacidad de respuesta, por así decirlo. Entonces estos fenómenos que se van acumulando van siendo muy intensos y pueden ir generando eventos que son súbitos, que son rápidos. Entonces es muy relevante el monitoreo permanente de este evento, sobre todo la intensidad de lluvia, o sea, cuánta agua cabe en cierta cantidad de tiempo. Si la lluvia es muy intensa y la temperatura es muy alta, lo más probable es que hayan remociones en masa importantes, que son caídas de barro, caídas de roca, ¿cierto?, que van de alguna forma acercándose a las zonas bajas donde vive población, van entregándole una cantidad importante de agua a los cauces, eso va generando inundaciones en la ribera, y ese fenómeno se va generando y va bajando hacia la zona más poblada, digamos. Sí, estamos conversando con Víctor Orellana, ex subdirector de la NOIM. Víctor, y a propósito de todo este fenómeno, las represas juegan un rol también importante, porque abren sus puertas, especialmente cuando hay grandes precipitaciones. ¿Estos posibles deslizamientos pueden afectar también a las represas y que la apertura hacia abajo? Mira, no hay muchos registros de esos fenómenos, pero sí en la medida que las precipitaciones son más intensas, efectivamente pueden ir alcanzando umbrales
de seguridad que están definidos por ley. ¿Ya? Los embalses están conectados a un sistema de bastante control, monitoreados, digamos, por sus reguladores, y en la medida que van alcanzando niveles de cierto peligro, digamos, están facultados para generar vaciamientos programados. ¿Ya? Esos vaciamientos programados van liberando agua de manera, digamos, pausada y importantemente que también sea informada, que la población de abajo sepa que esta agua va a ser entregada por el embalse. Eso va a aumentar el nivel del cauce, va a generar potencial inundación en las zonas más cercanas, y eso es importante también que se informe. Y tiene que haber una conexión muy relevante entre el administrador del embalse, el regulador, que en este caso pues, el Ministerio de Obras Públicas, digamos, y eso va a ir avisándole a los comités para que a su vez se informe a la población. Es importante esta cadena de información. Uno de los recursos más importantes en la emergencia es la información. Tiene que ser fluida, tiene que ser basada en evidencia técnica, tiene que ser oportuna, de tal manera de poder, en primer lugar, como les comentaba, resguardar la vida de las personas, que es lo más importante para efectos del sistema. Vamos a estar muy atentos. Entonces le agradecemos por el contacto. Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda entonces, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Que estén. Chao, chao. Buenos días.